Bienvenidos a Dani in the World. Hoy os traigo nada más y nada menos que un pequeño especial, en la cual hablaré cómo me gustaría, desde mi punto de vista, cómo sería el Soul Calibur 7. Y bueno, principalmente le he dado un cierto toque navideño. Bueno, lo que voy a explicar principalmente son la cantidad de personajes que va a haber dentro de Soul Calibur 7. Dicho más o menos, he buscado, buscar cierto equilibrio y balance entre estilos, entre personajes masculinos y femeninos. Dicho esto, empezamos. Número 1. El primer personaje de esta lista es nada más y nada menos que Axolot, que apareció por primera vez en Soul Calibur 4. Digamos que este personaje diría que es el que sustituiría en algunos de los combos y movimientos de Astaroth. Aparte de que tanto Astaroth como Axolot fueron creados por el culto. El principal personaje, este personaje, lo que por ejemplo estaría, el culto lo enviaría para, por ejemplo, investigar una brecha del mal. La verdad es que este personaje me gustó mucho durante la época de Soul Calibur 4, la verdad, por el diseño gótico rococó que llevaba. Aunque técnicamente es casi como si fuera Pinocho de Lies of P. Eso lo digo como un punto gracioso. Bueno, dicho esto, pasamos al número 2. Este personaje sería nada más y nada menos que Berserker. ¿Por qué? Este personaje salió nada más y nada menos que en Soul Calibur 2. Este personaje principalmente era bastante interesante, se desbloqueaba con un combo especial para poder jugar con él en dicha plataforma. ¿Qué era lo interesante de este personaje? Es que combinaba tanto los estilos de Astaroth como de Rock. Y por ejemplo aquí en este modo historia podríamos decir que el alma de Astaroth posee a Berserker y sirve, a un nuevo mal. Aparte de decir los personajes, voy a explicar pequeños detalles de esta historia. Bueno, dicho esto, pasamos al siguiente personaje. Número 3. El siguiente personaje sería Shura. Shura sustituiría a Cervantes. Sí, ya va siendo hora de que Cervantes se vaya al inserso. En serio, es un personaje que ya hemos gastado demasiado. Aparte de que no le veo el sentido a lo de la pistola-espada. Es un sinsentido que nunca me ha gustado en Soul Calibur. Pero siempre me gustó sus movimientos. Lo que pasa es que podrían haberle puesto, por ejemplo, desde hace muchos años, dos katanas. Por eso he elegido a Shura en vez de Cervantes. Por ejemplo, en la historia podríamos decir que ella es la quien acaba con Cervantes y que se queda con el alma de Cervantes. Es decir, con su poder. Bien, dicho esto, pasamos al siguiente personaje. Número 4. En el número 4 he escogido nada más y nada menos que Rock, en la cual se ha jurado a sí mismo derrotar a Astaroth, pero en vez de ello se va a centrar en detener a Berserker porque posee su alma, tanto a él como a Nightmare. Bien. Rock era un personaje bastante bueno, principalmente ya que se dedicaba, por ejemplo, a usar martillos y mazas. Se le echaba bastante de menos. Incluso este personaje iba a ser introducido en el Soul Calibur 6, pero debido a que vino la pandemia y luego que no hubo Season Pass debido a que tuvo muy malas críticas, en el segundo Season Pass porque incrementaron el precio, eso no animó a la comunidad no animó a los desarrolladores a hacer un tercer Season Pass para Soul Calibur 6, por lo que Rock iba a estar introducido en él. Bueno, pasamos al siguiente personaje. Número 5. En el número 5 he escogido nada más y nada menos que Eevee, pero este Eevee iría con la apariencia de la Eevee de Soul Calibur 2. En la cual lleva un traje de capitán. Por ejemplo, en esta historia podríamos decir que maneja un galeón y persigue a Shura para destruir el alma de Cervantes, desde cierto punto de vista, ya que ella es la hija de Cervantes y tiene dotes, de navegación. Bueno, eso por ahí. Pasamos al siguiente personaje. Número 6. En el número 6 he escogido a Revenant. Veréis, prefiero escoger a Revenant que a Voldo. En muchos sentidos, principalmente porque Revenant
usaba nada más y nada menos que un arma muy chula llamadas espadas ondulantes. Esas espadas me recordaban bastante a, por ejemplo, de algunos personajes que manejaban espadas duales hacia atrás, por ejemplo, como el protagonista de Prince of Persia, por ejemplo. En esta historia, Revenant sirve, digamos, a Zasalamel por el momento y posee el alma de Voldo. Sí, él acabó con Voldo, pero no tendrá su estilo de lucha. Ese estilo de lucha quiero ya que desaparezca porque es que era un coñazo y nunca me gustó el estilo de lucha de Voldo. El concepto de la momia no me desagradaba, pero su estilo no me gustaba. Bien, pasamos al siguiente personaje, número 7. Para el número 7 yo pondría nada más y nada menos que Taki. Taki es una ninja que es uno de mis favoritos. Entre ellos, por ejemplo, maneja el Kudachi dual, Kunais dual o dagas duales, en la cual Taki ayuda a Ivy a detener las almas corruptas de la Soul Edge. Por ejemplo, eso podríamos introducirlo en la historia. Y la verdad es que me encantan las acrobacias que hace Taki. Está muy bien planteado y diseñado el personaje. Es uno de mis favoritos. Bien, pasamos al siguiente personaje, número 8. En el número 8 he elegido nada más y nada menos que Lyserman. Lyserman también iba a ser otro personaje que iba a estar en el Season Pass 3 del Soul Calibur 6, pero pasó lo que pasó con la pandemia. No nos llegó. Y no hubo manera debido a que tuvo por la subida de precio de la Season Pass. Luego comentaré lo de los DLC porque es un tema delicado. En esta historia, Lyserman ayudaría a Shura y a Berserker con las almas corruptas de la Soul Edge. Yo evitaría en Lyserman que ponerle doble hacha, porque eso no me pareció, no tenía sentido. El que más me gustó de Lyserman era el concepto de escudo y hacha. Y no pongo a Ion por la mera razón de que me lo pusieron con una especie de alas de ángel que no tenían el más puñetero sentido. Bueno, dicho esto, pasamos al siguiente personaje, número 9. En el noveno personaje he escogido a Tira, que, bueno, en la historia podríamos decir que sigue sirviendo a Nightmare, pero nota algo extraño en él. Tira, ¿qué puedo decir de Tira? Maneja un anillo cortante grande que puede cortar, puede hacer, digamos, efectos de hula hoop. Está muy gracioso, siempre me ha gustado Tira. Es como una especie de Harley Quinn de Soul Calibur. Bueno, dicho esto, pasamos al siguiente personaje, número 10. En el número 10 escogería a Mitsurugi, el típico samurái. Mitsurugi busca la identidad de un guerrero con una katana muy larga para poder derrotarlo. ¿Quién será? Bueno, por lo demás, Mitsurugi es el que es mi samurái favorito. Me encanta su estilo de combos y poco más. Luego comentaré una cosa más adelante de Mitsurugi, pero ya sería en los trajes alternativos. Pasamos al siguiente personaje, número 11. En el número 11 he escogido a Talin. Talin, me encanta este personaje porque me encanta su estilo de lucha con las cuchillas doble estilo tonfa. Principalmente porque aplica ese estilo y aplica ciertas técnicas como estilo capoeira. La verdad, me encanta. En la historia podríamos decir que Talin percibe un nuevo mal más poderoso que Nightmare y se unirá a dichos guerreros. Bueno, pasamos al siguiente personaje. Número 12. En el número 12 he puesto nada más y nada menos que Maxi. Maxi, obviamente los nunchaku. Me encantan los nunchaku o los nunchaku con cuchillas. Maxi acompaña a Kilik y a unos nuevos guerreros para derrotar un nuevo mal. ¿Qué será ese nuevo mal y esos nuevos guerreros? Interesante. Pasamos al siguiente personaje. Número 13. En el número 13 he escogido nada más y nada menos que Hilde. Hilde, digamos que maneja la espada corta y la lanza. Pero también yo podría poner otra cualidad, por ejemplo, que en vez de espada corta y lanza, que también pudiera empuñar un escudo y una lanza. Sería un concepto interesante, como un arma alternativa. En esta historia, Hilde también buscará a Siegfried para enfrentar un nuevo mal. Bueno, dicho esto, pasamos al siguiente personaje. Número 14.
En el número 14 he escogido a Patroclos. Sí, sé lo que estáis pensando, no me echéis peste. Sé que muchos en la comunidad de Soul Calibur no os gustan ni Patroclos ni Pirra, pero os prometo que cuando veáis todo el resto del vídeo entenderéis por qué he escogido a este personaje. Bien, en la historia, pero el arma que va a llevar será la espada oculta, es decir, el estilo que le enseñó Setsuka en Soul Calibur 5. En la historia de este nuevo juego, Patroclos y Pirra viajan al pasado para poder salvar a su madre, pero por accidente crean una anomalía cósmica y conocen nuevos guerreros. Qué misterioso, ¿verdad? Bien, pasamos al siguiente personaje. Número 15. En el número 15 sería Pirra. Pirra lleva el escudo de su hermano y logra purificarse de la Soul Edge y encuentra una poderosa mujer luchadora de otra realidad. Oh, y sí, sé que he mencionado a Pirra, pero ya más adelante del vídeo explicaré ciertas cositas y créeme, os va a gustar. Bien, pasamos al siguiente personaje. Número 16. En el número 16 he escogido un personaje de Soul Calibur 6, Grow, con la hoja gemela. Grow buscará a Aswell y al ser que vino de la otra dimensión. ¿Qué investigará? Misterio. Este personaje principalmente me gusta porque me recuerda bastante al estilo de combate de Darth Maul, o por ejemplo, o de Cal Kestis de Jedi Fallen Order, ya que permitía utilizar una espada dual y poder separarla y convertirla en dos. La verdad, me encanta ese concepto. Bien, dicho esto, pasamos al siguiente personaje. Número 17. En el número 17 he escogido nada más y nada menos que Xianghua, con la espada china Jia. En esta historia, Xianghua acompaña a Kili y a unos nuevos guerreros a derrotar a un nuevo mal de otra realidad. Más o menos, que digamos que aquí lo que intento plantear es que se junten muchos personajes para derrotar un ejército o algo más poderoso. Bien, pasamos al siguiente personaje. Número 18. En el número 18 he escogido nada más y nada menos que Zasalamé, que hace un trato con un falso dios de otra realidad y le pide ayuda a Shura. Todo forma parte, digamos, de la trama que he querido cocinar en este Soul Calibur 7, pero créeme, va a estar muy chulo. Bueno, pasamos al siguiente personaje. Número 19. En el número 19 he escogido a Setsuka. Sí, para aquellos que pensabais que iba a sustituir a Patroclos por Setsuka, nada más lejos de la realidad. Ella manejará obviamente la espada paraguas Laito y Patroclos maneja la espada oculta. Lo que pasa es que para mí esos dos estilos son un poco diferentes debido a que uno usa con un paraguas y el otro no. En esta historia, Setsuka ayuda a Patroclos y Pirra a salvar a su madre y se enfrenta a Mitsurugi. Bien, más o menos es para que hagáis una idea de la trama. Pasamos al siguiente personaje. Número 20. En el número 20 sería Kilik, que usa obviamente el bastón Ban. Kilik entrena a Patroclos y Pirra y los guerreros de otra realidad para enfrentar a un nuevo mal de su dimensión. ¡Qué misterio se acecha! Bueno, pasamos al siguiente personaje. Número 21. En el número 21 he escogido nada más y nada menos que Seon Mina. Seon Mina, principalmente su estilo es casi parecido al de Kilik, salvo que es una especie de alabarda o naginata lo que maneja, que es una espada con una cuchilla en la punta. El estilo de Seon Mina, bueno, es una naginata tirando más que otra cosa, pero en fin. Seon Mina en esta historia acompañará a Talin y a los guerreros de otro mundo a luchar con un nuevo mal. Se sigue cocinando este misterio. Siguiente personaje. Número 22. En el número 22 he escogido a Wang, espada china del trueno azul.
Wan vela por Seon Mina en secreto, es decir, está siguiendo desde las sombras, digamos que él le va más ese rollo, que es seguir a sus amigos y enfrentarse a sus enemigos desde las sombras e investigar. En pocas palabras, más o menos es como una ayuda que tendrán en secreto. Bueno, pasamos al siguiente personaje. Número 23. En el número 23 he escogido nada más y nada menos que Sherezade. Obviamente su estilo de lucha es el estoque. Sherezade ayudará a Hilde en esta lucha. Quiero aclarar una cosa sobre Sherezade. Este personaje lo quiero poner como si fuera una especie de sustituto tanto de Amy como de Rafael. Que pueda combinar tanto lo uno como lo otro. Lo que pasa es que ya me cansa bastante de la relación tóxica de Amy y Rafael, la verdad, y ya como es muy pesado eso, he decidido ya quitarlo de medio y poner otro personaje que me parezca interesante como Sherezade, que es una elfa. Bien, pasamos al siguiente personaje, número 24. En el número 24 he escogido nada más y nada menos que Aswell, de Soul Calibur 6, obviamente manejando el palíndromo del caos y el orden. Aswell invoca a un falso dios utilizando una energía verde y muy extraña. ¿A quién habrá invocado? Misterio, misterio. Pasamos al siguiente personaje. Número 25. En el número 25 he escogido nada más y nada menos que Lynette. Sí, la vendedora de la tienda de armas del Soul Calibur. Es que me encanta este personaje, principalmente porque utiliza la bandereta doble. Pueden ser abanicos dobles o discos dobles. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, son armas que podrían ser, por ejemplo, chakrams, que podría lanzar o usarlo en cuerpo a cuerpo. Un ejemplo de ello, por ejemplo, sería Senna, la princesa guerrera, Quorra de Tron Legacy, por ejemplo, que utilizaba unos discos cortantes, entre otros. Bien, Lynette lucha de una manera, digamos, parecida a la de Boldo, y crea unas nuevas armas para Valeria. El estilo de lucha digamos, Lynette sería, digamos, parecida a la de Boldo, pero sin ser tan, digamos, como mono borracho, ¿entendéis? Bien. Pasamos al siguiente personaje. Número 26. En el número 26 he escogido nada más y nada menos que Joy Irving. Este concepto, la verdad, cuando lo vi, dije que pertenece nada más y nada menos que a la saga de Soul Calibur Legends. Este personaje, la verdad, es que me pareció bastante interesante porque manejaba dos estoques al mismo tiempo. Es decir, su estilo de lucha es como una mezcla entre Rafael y Cervantes. En esta historia, Joy Irving llega a Soul Calibur a través de una brecha junto a otros guerreros. Misterio, misterio. Pasamos al siguiente personaje. Número 27. En el número 27 he escogido nada más y nada menos que Valeria. Valeria manejará unas garras de halcón por las Great Edge. ¿Por qué? El estilo de Valeria me parecía un concepto interesante que atacase con los pies. Lo que pasa es que limitaba bastante para los ataques frontales. Así que he pensado ponerle, digamos, las garras de halcón de, por ejemplo, de un estilo que combine tanto en los pies como en las manos, así que he usado las garras de halcón. ¿A qué os recuerda este estilo de lucha? Por ejemplo, al de Ryu Hayabusa de Ninja Gaiden. La verdad, ese concepto me pareció interesante. Sería como casi que Valeria fuera Wolverine o X-23. En la historia, Valeria, con las nuevas armas que le dio Lynette, se enfrentará a los más afectados para salvarla. Bueno, siguiente personaje. Número 28. En el número 28 he escogido obviamente a Nightmare. Me encanta el diseño de Nightmare del Soul Calibur 4, aunque también me gusta el de otro, pero ese lo voy a explicar más adelante. Nightmare es derrotado por el falso dios y ahora está bajo su control. Obviamente la espada que usará será la Soul Edge. Bien, pasamos al siguiente personaje. Número 29. En el número 29 he puesto a Kamikirimushi. Veréis, el estilo de lucha manejaba antes un kanabo, pero he decidido sustituirlo por un estilo que se llama abanico de acero.
Este estilo estaba, digamos, en la crónica de almas del Soul Calibur 3, la cual manejabas un estilo que permitías usar un abanico de acero muy grande. Este estilo de lucha, la verdad, me pareció bastante interesante porque me recordó a Temari de Naruto. Bueno, dicho esto, voy a explicar un poquillo la historia de Lynette aquí. En esta historia, Lynette le hace, quiero decir, de Kamikirimushi, Lynette le hace un abanico de acero a Kamikirimushi porque el Kanabo quedó destruido en la batalla con los manifestados. Ahora tenéis, digamos, un contexto de por qué no utiliza el Kanabo. Bien, pasamos al siguiente personaje, en el número 30. En el número 30 sería Siegfried. En esta historia, Siegfried es salvado por un guerrero rubio con pelo corto y una gran espada. Y ahora hagamos una pequeña pausita. Bien, hasta ahora lo que os he explicado más o menos son un concepto que de momento llevamos unos 30 personajes. Lo que principalmente he querido hacer con esta lista es que haya diversidad de estilos, que haya un mismo número equitativo tanto de personajes masculinos como de femeninos, para que así se tenga un cierto, digamos, balance, por así decirlo. Y ahora lo que voy a explicar son los 4 personajes que quedan. Estos 4 personajes son los personajes invitados. Bien, lo que quiero aclarar con esto de los personajes invitados es que muchas franquicias de juegos de pelea meten personajes invitados y no tiene ningún maldito sentido a la hora de meterlos, porque no se introducen, digamos, en la propia historia del juego. Es decir, a la hora de, digamos, meter un personaje invitado en un juego de pelea, debería tener un cierto contexto, es decir, que estén dentro, digamos, del modo historia en sí, para que así tengan un contexto y un cierto sentido. No niego que poner personajes invitados no sea interesante, pero ese interés por ese personaje dura cierto tiempo, pero luego es morralla. Principalmente meten un montón de personajes invitados sin ningún sentido y luego no vale nada. Un ejemplo que funciona bien, por ejemplo, en el Soul Calibur 6, cuando metieron a Geralt de Rivia, metieron, digamos, el concepto de que metieron una parte del modo historia en la cual Geralt participaba en la historia de una manera no canónica, pero sí oficial dentro de la propia historia del juego. Otro ejemplo, digamos, a ver, otro ejemplo que también puede ser interesante. En el juego de Injustice 2, por ejemplo, metieron a Flash Reverso dentro del propio Flash y estaba dentro también del modo historia. Otra manera de introducir, por ejemplo, personajes invitados sin tener que gastar tanto el roster. Bueno, ahora pasamos a los personajes invitados. Y como diría Barney Stinson, esto va a ser... Dario. Legendario. Exacto, va a ser legendario. Allá vamos. Número 31. En el número 31 he escogido nada más y nada menos que Tifa, de Final Fantasy VII. Sí, esto es la sorpresa. Estos son los guerreros que llegan desde la otra dimensión. Bien, Tifa y sus amigos llegan a un nuevo mundo y ella salva a Pirra y a Patroclos. Obviamente el estilo de arma que llevará Tifa serán sus guantes de nitrilo, que son como unos guantes de acero, vale tanto para ataque como para defensa. Por lo demás, es como si pusiéramos, por ejemplo, una luchadora de estilo Tekken, como pasó tanto en el Soul Calibur, por ejemplo, 5, que permitía poner el estilo de Tekken de Jin Kazama de Devil Jin. Bien, pasamos al siguiente personaje. Número 32. En el número 32 sería Cloud. Cloud en la historia salvaría a Siegfried y buscan aliados para enfrentar a Sephiroth y Nightmare y su séquito de malfestados. Para que veáis una idea, son traídos, digamos, por la anomalía temporal y la brecha temporal que provocan tanto Pirra como Patroclo. Es decir, ambas cascadas se juntan y ocurre un terrible desastre. Bueno, dicho esto, vamos al siguiente personaje. Número 33. En el número 33 sería Jarthi,
Yafi conocería, por ejemplo, a Taki y a Setsuka, se hacen amigas y buscan a Cloud para enfrentar a Sephiroth. Más o menos, su arma obviamente sería una mezcla del Shuriken cruzado. ¿Qué sería este estilo? Digamos una mezcla entre el estilo de Tira y de Taki, ya que es una ninja, pero también maneja un Shuriken muy grande. Bien, dicho esto, pasamos al personaje final. Número 34. En el 34, obviamente, sería nada más y nada menos que Sephiroth. Sephiroth llega a un nuevo mundo, que es el de Soul Calibur, y toma el control de la energía Mako de este mundo gracias a la Soul Edge de Nightmare. Obviamente el arma que manejará será su katana Masamune. Pero más o menos es que este personaje merece estar en un Soul Calibur, y especialmente que suene el tema de Sephiroth, que diga la de Sephiroth. Escuchar ese temazo en una pelea, en un Soul Calibur, sería Dario. Legendario. Bien, y aquí una pequeña pausa. Bien, como podéis ver, los personajes que, digamos, he escogido han sido de Final Fantasy VII y creo que encajarían muy bien en este juego por dos razones. La primera es que tanto Soul Calibur 6 como Final Fantasy Remake han sufrido, digamos, un lavado de cara. Por lo tanto, meterlo aquí sería bastante interesante, ya que tomaría tanto el ejemplo de, por ejemplo, Soul Calibur 6 fueron brechas que se abrían y traían seres de otra dimensión, y con el Final Fantasy son anomalías temporales. Por lo tanto, podríamos fusionar dichos conceptos y crear esta situación. Bueno, ahora lo que voy a explicar es nada más y nada menos que los trajes alternativos o personajes alternativos que puede tener este juego. Dicho esto, empezamos. En el primer personaje que voy a explicar de traje alternativo o apariencias es Berserker. Uno de los personajes alternativos que podríamos volver a reutilizar solo como opción sería la que tuviera la apariencia de Astaroth en Berserker. Y el traje que le pondría un traje alternativo sería, por ejemplo, el traje de gladiador romano. Este traje también lo tenía Berserker en el Soul Calibur 2, solo claro como dato de interés. Pasamos al siguiente personaje. El siguiente personaje sería Eevee. El personaje alternativo que podría tener Eevee sería, por ejemplo, Aurelia, ya que también utilizaba su mismo estilo. Y ya como traje alternativo pondría el traje clásico de Eevee, ese que tanto nos gusta. Bien, para el siguiente personaje sería de personaje o apariencia sería Revenant. En Revenant solamente le pondría un traje alternativo, que sería un traje del Día de Muertos, o también se le podría conocer como el traje del Charro Negro, que estaría bastante chulo. Bien. El siguiente personaje sería Taki. De personaje alternativo le pondría a Taki nada más y nada menos que Natsu. Y como trajes alternativos serían trajes de Tekken, por ejemplo de Kumitsu y de Master Raven. Bien. Siguiente personaje. El siguiente personaje que le pondría también una apariencia alternativa sería Lyserman. En Lyserman le pondría, por ejemplo, un Triceratops. ¿Qué me refiero con lo del Triceratops? Pues, por ejemplo, que pueda tener la cabeza de un Triceratops o que pueda tener el casco de un Triceratops, porque estaría chulísimo con un casco así. Bien, pasamos al siguiente personaje. En el siguiente personaje sería Mitsurugi. Entre los personajes alternativos, por ejemplo, le pondría Arthur, y como traje alternativo pondría la armadura samurái de Yoshimitsu. Aquí ya voy a explicar esto. Es que lo de Yoshimitsu es que me choca bastante. Por ejemplo, también podríamos poner, si no queréis la armadura samurái de Yoshimitsu, por ejemplo, la armadura samurái de un Yoshimitsu del juego de Tekken, por ejemplo. Pero ya Yoshimitsu es que ya le voy a dar puerta.
es porque ya es que solamente hace payasadas todo el rato. Es peor que el tipo este que salió, que parecía una mala parodia de un asesino en Soul Calibur 5, la verdad. Y ya estoy cansado de eso. Dicho esto, pasaremos al siguiente personaje. El siguiente personaje sería Maxi. Como personaje alternativo en Maxi pondría a Lee Long. Y ya como traje alternativo de Tekken le pondría a Marshall Lowe. Solamente digamos su traje, no el personaje. Quiero aclararlo, porque aquí luego puede haber malentendidos. Bien, para el siguiente personaje pondría a Patroclus. En el siguiente, personaje, me refiero alternativo en Patroclus, sería Sugen Kokonoe. Os estaréis preguntando, ¿quién es este tipo? Pues es nada más y nada menos que el sensei de Setsuka. Sería curioso e interesante que Patroclus se le pusiera al personaje alternativo de Sugen Kokonoe y que haga lo mismo que su maestro. Bien, como traje le pondría el traje de Tekken de Lars. Bien, pasamos a Pirra. Pirra es el más importante aquí porque este personaje va a tener mucho más, es el que tiene más personajes alternativos de toda esta lista. Entre ellos, los personajes alternativos que va a tener Pirra van a ser Sophitia, Cassandra y Avelia. Sí, tiene 3 personajes alternativos, lo cual va a ser interesante. Bien, pasamos al siguiente personaje. El siguiente personaje sería Xianghua. En Xianghua pondría nada más y nada menos que Leisha y Luna, que pertenecieron tanto al Soul Calibur 3 como al Soul Calibur 5. Trajes que le pondría, por ejemplo, a Xianghua, pues entre ellos varios trajes de Tekken. Esta tiene varios trajes de Tekken, entre ellos el traje de Tekken de Lin Xiaoyu, Jun Kazama y Asuka Kazama. Bien, para el siguiente personaje sería Zasalamet. Entre ellos, el que voy a mencionar no es un personaje alternativo, sino un jefe final del juego. Este jefe final sería Abyss. Y un traje alternativo que tendría sería el traje de Tekken de Raven. No de Master Raven, sino Raven, su aprendiz. Que es como si fuera una especie de Wesley Snipes. Imaginaos, un Wesley Snipes manejando una guadaña. Joder, eso tendría que pagar para verlo. Bien, siguiente personaje, Setsuka. Para Setsuka, la verdad es que me gusta su diseño. Lo único que cambiaría sería, por ejemplo, ponerle el traje de kimono de nieve, pero con el peinado moreno. Es decir, que se ha echado una especie de tinte en el pelo y sea negro. Bien. Siguiente personaje. El siguiente personaje sería Kilik y sería como personaje alternativo Shiva. Y ya como traje alternativo Jin Kazama. Sí, la verdad, ¿por qué? Porque como en Soul Calibur 6 también se tenía como una especie de transformación en ira, me recordó bastante a la de, digamos, un cierto parecido a la de Devil Jin. Por eso he escogido el traje alternativo de Jin Kazama. Bien. Para el siguiente personaje sería Seon Mina, en la cual no tendría trajes alternativos, pero sí tendría 2 personajes alternativos. Entre ellos sería Hualin y Angol Defer. Hualin aquí le cambiaría bastante el estilo. Sé que utilizaría, por ejemplo, el estilo de Kilik, pero no quería ponerlo como personaje alternativo en propio Kilik, así que lo he usado en Seon Mina. Ella, digamos que utilizaría, como una lanza. Y el otro personaje alternativo que tendría sería Angol Defer. Siguiente personaje. En el siguiente personaje sería Wan. Como personaje alternativo sería, John Seon. Y como traje alternativo le pondría nada más y nada menos que Ryu Hayabusa de la saga de Ninja Gaiden. Sí, es que funciona como una especie de ninja. Bien. Siguiente personaje, Sherezade. Personaje alternativo, Amy. Sí. Es que Rafael ya que no le veo el sentido. Ya es que es muy simplón. Todo el rato está obsesionado con Amy. Con Amy esto, con Amy lo otro. Es que ya me cansa, sinceramente. Y como Sherezade va a tener, una mezcla de estilos de Amy y de Rafael,
va equipitado. Y como mucho, como personaje alternativo, le podría resucitar a Amy, pero Amy ya madura. Una Amy que ya, digamos, que ya no necesita a Rafael, que ha evolucionado en estilo y es una luchadora mejor. Pasemos al siguiente personaje. El siguiente personaje sería Aswell. Como traje alternativo, le pondría el traje de Algol de Soul Calibur 4. Solo el traje, no su estilo, ni quiero que vuelvan las pelotitas. Odio las pelotitas. Nunca las soportaba, ni en el Soul Calibur 4 ni en el Soul Calibur 5. Ni hoy ni nunca. Y la otra cosa que va a tener Aswell sería su forma máxima, pero eso sería más bien para un estado, digamos, en un arcade o en una torre. Bien. Siguiente personaje, Juliet. A Juliet el único traje que le pondría un traje alternativo, que sería el traje de Tekken de Alisa Boskonovich. Siguiente personaje, Valeria. Entre Valeria le pondría, digamos, también un traje alternativo, que sería el traje de Tekken de Anna Williams. Bien, más o menos es para que hagáis la idea, no van a tener personaje alternativo ni Juliet ni Valeria. Siguiente personaje, Nightmare. Como traje alternativo de Nightmare pondría el traje de su armadura de Soul Calibur 2. Esa me encantaba, era súper chula. Aparte de la que ya llevaría, que sería la de Soul Calibur 4. Como personaje alternativo, no sería dentro de personaje alternativo, sino un jefe, lo pondría para otra torre, sería Inferno. Para el siguiente personaje, Kamikirimushi. Le pondría nada más y nada menos que el traje de Tekken de Kazumi Mishima, con ese vestido blanco que estaría chulísimo. Bien, pasamos a los personajes de Final Fantasy. Como lo único, el siguiente personaje sería Tifa. ¿Qué traje le pondría, por ejemplo? Traje de Advent Children de la película animada y un kimono, que está chulísimo con ese kimono. Siguiente personaje, Cloud. Cloud va a ser el único de todos los 4 personajes de Final Fantasy que va a tener un personaje alternativo. Y el personaje alternativo sería Zack. Entre los trajes alternativos tendrá 2. Uno será Cloud con el traje de Kingdom Hearts que llevaba en el juego de Kingdom Hearts y el traje de la película de Advent Children. Con Jaffe, el siguiente personaje, le pondría el disfraz de Moguri y el traje también de Advent Children. Y Sephiroth lo pondría de la siguiente forma. Como único traje alternativo le pondría el traje de Sephiroth que usó en Kingdom Hearts. Y ya como en la serie le pondría... Esta apariencia sería una apariencia de torre. De torre sería nada más y nada menos que Sephiroth, que fue una apariencia o boss que digamos que apareció en Dissidia Final Fantasy. Y bueno, hasta aquí más o menos he explicado todas las apariencias y personajes de Soul Calibur 7. Y ahora algunos comentarios. Y bueno, hasta aquí más o menos todo lo que quería introducir en Soul Calibur 7. La verdad, yo principalmente, como he dicho, he buscado, digamos, un cierto equilibrio, que haya un cierto número equitativo tanto de personajes masculinos y femeninos, que los personajes invitados tengan un contexto dentro del juego para que sí su trama sea interesante y pueda seguir evolucionando a futuro. Bien. Siguientes cosas que hay que hacer, por ejemplo, los DLCs. Es un tema delicado lo de los DLCs porque lo que hicieron en Soul Calibur 6 fue horrible con lo de los DLCs. Voy a explicar lo que pasó. Tanto el Season Pack 1 como el Season Pack 2 tenía el mismo contenido. Tenía, es decir, mismo número de personajes y de equipamiento, pero uno fue más caro que el otro. El Season Pack 2 fue más caro que el anterior. Eso se tiene que acabar porque es una metedura de pelo tremenda. Yo lo que recomiendo es que los Session Pack y los son gratis. Ya estás pagando, digamos, por un producto, que ya has comprado un producto. Lo que debería ser, si ya tienes el juego instalado en el propio sistema de Xbox o de Sony,
sería que el contenido fluyera y que fuera gratuito. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, fue, digamos, el Battlefront 2. El Battlefront 2, al principio intentaron hacer los micropagos y dijeron, no, este juego va a arruinarse. Así que decidieron hacer que todo el contenido fuera gratuito, lo cual fue un acierto, hizo que el juego fuera una maldita maravilla. Otros juegos que también han tenido contenidos gratuitos, por ejemplo, God of War, y el que ha ganado nada más y nada menos que los Games Awards este año, Baldur's Gate, que su contenido también es gratuito. Así que si queréis sacar, digamos, un Soul Calibur 7 y que la comunidad esté contenta con este producto, haced los Season Pass gratuitos. Y si no se puede sacarlo gratuito, que no tengan un precio tan loco ni que uno sea más caro que el anterior, porque eso fue una cagada monumental. Y poco más. Y lo que he explicado también de los personajes invitados, que tengan un contexto dentro de la propia historia del Soul Calibur, que participen en la historia. Entonces el juego ya tiene más riqueza en sí. Por ejemplo, digamos, en Mortal Kombat 11, muchos de los personajes invitados eran personajes de la historia y sacaron otra historia para alargar más la trama, y lo cual fue también interesante. Bueno, estos son, digamos, las cosas que habría que hacer, digamos, para hacer un Soul Calibur 7 en condiciones. Y bueno, hasta aquí llego. Si os ha gustado y queréis que, bueno, este vídeo, dale un buen pedazo de like y suscribíos a Dan in the World. Y esperemos que para, digamos, no el siguiente año, sino el próximo, después de que haya salido el Tekken 8, tengamos nada más y nada menos que un Soul Calibur 7. Hasta pronto.